La película nació como una idea de poner en escena un gran sueño. O sea, la idea mía en realidad fue una idea que nació con una intención formal, la intención de investigar un poco un guión que no fuera un guión convencional, un guión que respetara la línea de tiempo cronológica de principio, desarrollo y final, sino que de alguna manera mezclara todo eso como sucede en un sueño, ¿no? Que no hay una lógica definida del relato, sino que uno va mezclando un montón de situaciones que tienen el inconsciente. Y ese tipo de relato irracional o inconsciente o propio de los sueños o de los recuerdos, que son desordenados, que son anárquicos, que no necesariamente respetan una cronología, eran justamente lo que a mí me interesaba investigar, lo que a mí me interesó de algún modo y me llevó a escribir el guión del Sueño del Perro durante varios años. En el transcurso de eso también me propuse hacer un cortometraje para empezar a, de algún modo, poner en práctica algunas de las ideas visuales que tenía, porque básicamente para mí el relato de un sueño tenía que ser eminentemente audiovisual, ¿no? Estar muy fundado en la imagen, en el sonido también obviamente, pero sobre todo en la imagen y no tanto en lo que se decía. La película es 99% muda, por decirlo de algún modo. Quizás haya una, dos, tres palabras en el medio, pero las palabras casi no tenía la intención de utilizar la palabra como herramienta de información, como instrumento de dar información o de explicar nada, sino quería que todo se explicara o no se explicara, o que quedara de alguna manera en cierta ambigüedad a través de las imágenes y el montaje de esas imágenes. Para eso ensayé un poco con ese cortometraje, que fue de alguna manera un gran disparador porque me permitió ganar un premio Signis, y ese premio fue muy importante también para financiar finalmente y terminar de darle forma al largometraje que después filmé, ¿no? El Sueño del Perro. Básicamente la película se basaba en lo que a mí por lo menos me resultaba interesante del cine mudo también, o sea, tratar de narrar con el uso de elementos que no necesariamente apelaran a la palabra, sino no explicar ni dar informaciones redundantes, sino quizás invitar un poco al suspenso, invitar al misterio, para lo cual traté de omitir informaciones y sobre todo traté de dejar de lado por completo la palabra hablada, ¿no? Hay palabras en la película, pero están escritas o están de alguna manera sutilmente introducidas en lugares de la película, pero no es lo que predomina, y eso me interesaba mucho. Entonces la película básicamente es la puesta en escena de un sueño, y en este caso el sueño de un perro, que de alguna manera sueña todo lo que le ocurre a los protagonistas. Otro de las motivaciones, y quizás la más importante, era que en ese momento yo tenía cierta idea de que se podía llegar a cambiar el mundo o ayudar o colaborar a cambiar un poco el mundo a través de la belleza y la poesía, ¿no? Entonces intenté que esa película fuera lo más bella y lo más poética posible, que tratara de investigar la relación humana, sobre todo humana, los lazos humanos entre dos desconocidos, que son los dos protagonistas. Un hombre que busca la soledad para quizás incluso quitarse la vida, y una persona que está sola o huérfana de padres en el Delta, y que de alguna manera ese cruce accidental les da motivos a los dos para encontrar un nuevo modo de vida. Me parecía interesante en ese momento, hace ya muchos años, tratar de comunicar y de transmitir belleza, de transmitir humanidad. Pensaba que podía colaborar en algo, no sé para qué muy bien, pero bueno, fue esa una de las motivaciones. Pero sobre todo me intrigaba mucho aprender a narrar sin palabras, sobre todo esa era mi intención principal. Aprender a narrar sin palabras y aprender nada menos a narrar que un sueño, ¿no? O una seguidilla de sueños mezclados con recuerdos y demás. La imagen del perro
Bueno, es el que une de alguna manera a todos los elementos de la trama. Es lo que da origen a la trama, es un ser que sueña esta película, pero al mismo tiempo al aparecer en la película es lo que vincula de algún modo al niño que está solo en la isla con este hombre periodista que se va a la isla de algún modo a tratar de morir o a tratar de buscar una muerte digna, escapándose de sus desgracias en la ciudad y escapándose también de lo que la ciudad significaba, ¿no? La alienación sobre todo urbana y de la vida cotidiana llena de obligaciones, llena de, bueno, de algún modo el personaje escapa y el niño que está ahí también se vinculan a través de este perro. El perro también de algún modo representa la fidelidad, la lealtad, la amistad, que eran valores también que a mí me interesaba rescatar en la película. Creo que el perro es eso, ¿no? El símbolo de un ser humilde, de un ser leal, de un ser fiel, un amigo, ¿no? Bueno, el niño de algún modo es una persona inocente, pura, muy pura, abierto a un montón de experiencias, que de algún modo al experimentar este encuentro casual con este escritor, de algún modo se le abre un universo muy amplio, un universo de aventuras y de fantasías que no tenía y que nadie le ofrecía ahí en el Delta o en la isla donde vivía. La aparición de este hombre extraño, con sus libros, sus dibujos y demás, le hacen abrir un universo y la posibilidad también de aprender y quizás de copiar un camino, ¿no? No sé, convertirse en un escritor quizás algún día o como mínimo por lo menos tener una interacción con alguien que representa, en el caso del escritor, para él vendría a representar como el padre que no tiene, ¿no? Y el niño representaría al hijo que perdió, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Cada uno de ellos representa de algún modo lo que le falta al otro, ¿no? A uno le falta cariño y una guía, una especie de modelo, una especie de guía, ¿no? Que vendría a ser un padre que no tiene y este escritor de algún modo se lo ofrece al niño y el niño le ofrece al hombre totalmente desahuciado y totalmente desesperanzado, le ofrece una vía de algún modo de esperanza y le da como ganas de seguir viviendo de algún modo porque encuentra en el niño la posibilidad de volcar justamente los conocimientos, los valores, las ideas, los ejemplos que no pudo volcar con su hijo, ¿no? Bueno, trabajé mucho visualmente la película, como te decía antes, la película se basa en un 90% en lo visual, en la puesta en escena, en el encuadre, en el material que utilizamos, o sea, filmamos en Super 16 milímetros, que no es casual porque intentamos tener una imagen un poquito más apaisada, al estilo del CinemaScope, ¿no? Ganándole un poquito al cuadro de 16, tratando de hacerla más apaisada, para ganar más espacio a nivel no vertical, sino horizontal. Eso obviamente obliga a tener una planificación un poco más pensada, reflexionada, porque los espacios se amplían hacia los costados, y eso ayudaba también a una idea de filmar, no toda la película, pero sí algunos planos, pensando mucho la relación entre la cámara, el movimiento de los personajes, la composición del encuadre, el tiempo del plano, todo eso creo que en alguno de esos planos generales se resumen todas esas ideas y esas intenciones, ¿no? Trabajar el tiempo, trabajar la extrañeza de los planos, trabajar la composición pictórica, sobre todo eso, porque trataba de comunicar belleza, trabajar la fotografía y trabajar sobre todo el encuadre, ¿no? El encuadre en función no solamente de la fotografía, sino también del movimiento interno de los planos. Entonces ahí había mucho trabajo con los actores y cómo se movían en el encuadre,
si venían hacia cámara o iban componiendo nuevos planos con un solo encuadre, ¿no? en un mismo encuadre. Básicamente fue una intención pictórica la de la película, o sea, cada uno de los planos está pensado como un cuadro pintado, ¿no? Tiene esa intención. No se ven todos los planos porque no todos los planos comunican lo mismo, pero en el Delta sobre todo estaba muy clara esa intención. La elección de la locación en el Delta tiene que ver un poco con mi pasado, que bueno, nada, es un lugar que yo conozco mucho desde niño. Escribí ahí muchas historias y leí muchas historias de ese lugar. Me parecía interesante primero a nivel narrativo porque es un lugar donde la gente o mucha gente fue a esconderse o a escaparse. En este caso este hombre que escapa de sí mismo o está escapando de su pasado y de su desgracia, me parecía que era una buena razón también para que escapara a ese lugar, que puede ser muy inhóspito y muy bello a la vez, y al mismo tiempo me interesaba como un espacio mental, o sea, el Delta es un no lugar en sí mismo, podría ser el Delta del Paraná, podría ser una selva quizás en algún país asiático. Si uno no da señales de época con una casa o con una bandera o lo que fuera, podría ser cualquier lugar del mundo, ¿no? Es una selva, un no lugar exactamente, un lugar enigmático, donde no solamente se concentraba esta idea del escape, un lugar donde escapaban los ladrones, los perseguidos políticos, donde mucha gente también se escondía, y donde iban muchos intelectuales también, bohemios o personas así muy melancólicas a escribir o a perderse en el Delta. Bueno, es un poco lo que le pasa al protagonista. Pero también me interesaba el espacio como un espacio de un no lugar, que yo podía crear un espacio mental, por decirlo de algún modo, un espacio que me venía muy bien con la idea onírica de la película, ¿no? Que le daba un aditamento o me permitía a mí generar muchos espacios en uno solo. O sea, en una sola locación tenía millones de locaciones porque según donde pongas la cámara, donde apuntes son diferentes espacios. Al ser tan diversa y tan frondosa la vegetación, uno, según cómo pone la cámara y qué lente usa, tiene infinidad de planos para tirar en una misma locación, en un mismo espacio. Te mueves un poco más allá y tenés una infinidad de planos diversos también, y así sucesivamente. Con lo cual me daba la posibilidad del escape, la posibilidad de un montón de locaciones al mismo tiempo, y también sobre todo la idea de un no lugar para generar esta extrañeza y esta idea de un espacio mental, un espacio onírico, ¿no? Un espacio de los recuerdos y de los sueños. Cuando fui a buscar las locaciones, los espacios, o sea, pues sabía que iba a filmar en el Delta, pero no sabía exactamente en qué casa ni en qué lugar. Estuve buscando varios lugares y encontré una locación muy buena, pero muy tétrica, que no sé por algún motivo no me gustaba, y después nos enteramos que había sido se llamaba El Silencio, y es un lugar que había sido un centro clandestino de desaparición, un centro clandestino de detención, donde había habido desaparecidos y quizás torturas también. Sí, un lugar muy famoso, yo no lo sabía, y la verdad que era muy especial la casa y muy tétrico también todo. Quizás por eso no lo elegimos. Pero filmamos cerca de ese lugar justamente, encontramos otros espacios por ahí. Pero no, o sea, eso es la única vinculación que tiene, que me acuerdo con respecto a la dictadura militar. La película no se basa en eso, se basa básicamente en él no escapa de una persecución política, sino que escapa más bien de sus propios fantasmas, ¿no? Su dolor por la tragedia que sufrió, la tragedia familiar que sufre, y eso es lo que le quita motivos para seguir viviendo y tratar de escapar a un lugar donde, bueno, dejarse morir o buscar la muerte por sí mismo. Las circunstancias y el accidente o sea, la suerte y los hechos accidentales y fortuitos que ocurren en ese lugar lo llevan a cambiar de parecer, pero él va ahí primero para escapar y después para morir. No sé si me sirvió muchísimo, es parte de la misma investigación quizás que vengo haciendo con mis cortometrajes. Sí, de hecho
en la película yo quería de algún modo seguir investigando lo que venía investigando con mis cortos y que después, posteriormente, seguí investigando también. Que es básicamente la puesta en escena de espacios imaginarios, de lugares de fantásticos, por decirlo de algún modo, que están en la mente de los protagonistas, que pueden ser recuerdos, pueden ser sueños, pueden ser pesadillas, pueden ser simplemente imaginación de los protagonistas. Me interesa sobre todo la investigación de esos mundos, me interesa sobre todo la narración que apela solamente a los sonidos y a las imágenes y no a la palabra como una explicación de lo que ocurre. Me interesa el cine mudo, me interesa la música en su justa medida también, sin que para nada sea una música que marque los momentos donde uno tiene que sentir algo en particular, sino una música que esté justificada por algún motivo concreto de la narración o de lo que ocurra, pero tratar de omitir información, tratar de omitir palabras, tratar de omitir música, tratar de no utilizarlos en la medida de lo posible y tratar de narrar justamente mundos imaginarios con los únicos elementos que tenían, por ejemplo, las personas que hacían cine mudo, ¿no? En los comienzos del cine, que eran la imagen y la puesta en escena. Básicamente eso, y bueno, el montaje, claramente. Entonces, tratar de aprender a narrar es lo que hago. O sea, las películas que hago y los cortometrajes que hago son parte de un mismo aprendizaje. Y bueno, la película El sueño del perro sí tenía todo que ver con eso, ¿no? Con seguir aprendiendo un poco. Fue mucho más complicado porque un largometraje es mucho más complejo. Es una narración más larga y es más complejo cuando uno elige este tipo de narrativas, pero sí, era parte del mismo proceso.